sí tiene mucho que ver y muchas veces se ha platicado eh, o hemos escuchado acerca de esto y si pueden ver por ahí la presentación de PowerPoint. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante, que lleva como título Los enemigos de la oración. Y al estar estudiando y meditando sobre este tema, la verdad que no es nada fácil, porque si estamos conscientes, la oración tiene un sinnúmero de enemigos. Y yo creo que, hasta estaba yo pensando, digo, yo creo que esto podemos hacer totalmente una temporada muy larga y extensa en la cual nosotros nos podríamos pasar hablando sobre todos los enemigos que tenemos en los momentos de hacer oración. Y no quiero llegar con los clásicos porque muchas veces hablamos sobre el sueño, la distracción, y todo ese sinnúmero de muchas veces que hemos hablado de esos temas sobre los enemigos de la oración. Hoy quiero compartir un poquito sobre unos enemigos que están ahí y muchas veces no los vemos, no los contemplamos y hasta a veces pasan desapercibido en nuestra vida de oración. Y yo creo que ahorita precisamente todos nosotros hemos podido tener la oportunidad de, de pasar estos días de Semana Santa y en esos, precisamente en estos días hemos tenido la oportunidad de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos en nuestras congregaciones tuvimos ese tiempo tan hermoso y yo creo que es muy importante porque la vida que usted y yo gozamos radica en ese triunfo, en ese triunfo que el Señor tuvo sobre la muerte y sobre el pecado. Y yo creo que hoy usted y yo tenemos que llegar a una conclusión. Somos los grandes beneficiados de tan grande y maravilloso acontecimiento que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor constantemente, antes de que llegara a la crucifixión, lo vemos que Él continuamente estaba con sus discípulos y les anunciaba su muerte. De muchas maneras lo hacía con parábolas, se los comentaba y muchas veces Él quería para que cuando llegara el tiempo ellos estuvieran preparados. Pero desgraciadamente los discípulos nunca lo entendieron, nunca lo pudieron ver con claridad y llegó el momento y la verdad fue un momento duro, difícil, porque ellos estaban confundidos. Y sobre todo él veía, yo creo que cada vez que tocaba el tema cuando les decía, es necesario que yo muera, yo creo que él veía y sentía algo en los corazones de todos sus discípulos. Él veía que todos sus discípulos se entristecían. Y yo creo y yo quiero platicar precisamente de esto. El primer enemigo que tenemos en la oración muchas veces es la tristeza. Y que es inevitable que usted y yo sintamos este sentimiento de la tristeza. Yo creo, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas la oportunidad de tener a un ser querido que está ahí en un féretro y sentimos tristeza cuando lo estamos mirando, cuando lo vemos partir, pero aún no solamente cuando estamos delante de alguien que ya falleció, sino también cuando yo recuerdo, y todos hemos pasado por ahí, cuando se nos da un diagnóstico y ese diagnóstico de parte de algún doctor, de algunos análisis, declaran muerte. Y es ahí donde también empieza la tristeza. ¿Por qué? Porque no somos capaces de creer que nuestro Señor puede hacer todo lo contrario a lo que el diagnóstico, a lo que estamos mirando. Y yo quiero compartir un pasaje que habla precisamente de esto, que está en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 22 al 24. Fíjense bien lo que dice. También vosotros ahora tenéis tristeza. Ahí precisamente el Señor estaba mirando los corazones. Y si ustedes de los que le gustan marcar, marca ahí esa palabra.
ahora tenéis tristeza. Pero no se queda ahí, dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí estamos mirando precisamente esto que de la tristeza. El Señor Jesús ve la tristeza, pero Él insiste en algo, en pedir, para que podamos recibir en su nombre. Usted y yo tenemos que creer algo, que en su nombre hay poder y autoridad. Y cuando usted ora con fe, podrá erradicar cualquier tristeza que haya en sus corazones. La tristeza es un gran enemigo y es ahí cuando muchas veces nos puede alejar de tener una oración victoriosa. El Señor Jesús lo sabía y él lo vio muy bien claramente en sus discípulos. Por eso se los remarcó. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero él recalca eso. Hasta ahora no habéis pedido nada. Él les dice, pedid y os recibiréis todo lo que pidan. Es por eso que usted y yo tenemos que tener claro algo. Cuando la tristeza venga a nuestros corazones, es el momento de doblar rodillas, pero creyendo en nuestro Dios. Él es el único que puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Él es el único que lo puede hacer. Y muchas veces la tristeza es el punto de partida. Empezamos con ese sentimiento de tristeza y ese enemigo de la oración empieza a traer uno tras otro. Es como el pequeño coquito de nieve que cae, pero produce una tremenda avalancha y produce muchos enemigos en la oración. Vayamos a ver otro enemigo de la oración que también empieza con tristeza. Ahora, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 5, dice así la palabra de nuestro Dios. Un texto muy conocido, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Yo quiero que usted se imagine cómo fue María acompañada por esas mujeres. ¿Creen que iba contenta? No, ella no iba ni contenta, no había gozo, no había sonrisas. Les aseguro que ella, con todas esas mujeres, iban tristes, porque aquel al que amaba estaba en una tumba. Todas sus esperanzas las habían perdido. Y esas mujeres iban ahí con tristeza, pero no se queda ahí. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo al que el Señor amaba, Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Aquí estamos mirando otro enemigo de la oración. Empezó María caminando hacia ese sepulcro el primer día de la semana con tristeza, pero lo que la llevaba a la tumba de nuestro Señor Jesucristo no era la tristeza, no era otra cosa más que simplemente cumplir con la tradición, con un rito, con una costumbre que era ungir el cuerpo de aquel que había fallecido. Ese era lo que la llevaba a ella. Y muchas veces un enemigo que nosotros tenemos que enfrentar es ese, la costumbre. Ella no iba esperanzada en verlo ahí vivo. Ella iba triste, simplemente con eso, con la tradición. De hecho, ningún discípulo estaba esperando encontrar al Señor Jesús ahí, vivo, sino ellos tenían eso, de que simplemente iban a cumplir con un rito, con una tradición, con
una costumbre. Y muchas veces es un enemigo muy poderoso ese, la costumbre, la oración, en nuestras oraciones. A veces hasta el conocimiento es en ese momento lo que tenemos de conocimiento, lo que nos es contrario, nos es un enemigo en nuestras oraciones y nos impiden creer en el poder de la oración. Muchas veces dicen, es que mira, el médico ya dijo que esto, le dieron 3 semanas, es imposible. Y tu conocimiento no te deja creer, tu costumbre. A veces, muchas veces, llegas a la oración, pero lo haces por mera costumbre, por mera tradición, pero no lo haces con fe, creyendo recibir algo. Ese es el enemigo que tú tienes que romper y dejarte liberar de ese enemigo, la costumbre, la tradición, tu propio conocimiento. Hay que liberarse de ese. Y hay otro aquí muy escondido. Me gusta mucho cuando dice que 2 discípulos, dice, corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y aquí vemos otro, falta de persistencia. Muchas veces, así como está en nuestra imagen, empezamos a picar y empezamos a picar y empezamos a ser constantes en la oración y estamos orando por algo. Y muchas veces estamos así, a casi nada de lograr la contestación de nuestro Dios y nos pasa como a Pedro. Titubeamos, no corremos a prisa y alguien llega antes que nosotros. Alguien llega antes y a veces decimos, pero ¿por qué él se robó mi bendición si era mía? No, nadie se roba nada. Muchas veces nosotros dejamos de ser constantes. Y aquí vemos a un Pedro que titubeó y tuvo una falta de persistencia. Debemos de tener cuidado porque este es un gran enemigo. Muchas veces llegamos y decimos, es que ya estoy cansado. He orado y orado una y otra vez y no veo la respuesta. Tengamos cuidado. Ese es un gran enemigo de nuestras oraciones, la falta de persistencia. Hace unos cuantos días, unas semanas, yo les decía, ¿qué te haría o qué harías o cómo sería tu actuar si yo te dijera que hoy estás a una oración de recibir la respuesta a tu petición? Yo creo que todos haríamos algo para lograr la respuesta a nuestras oraciones. Y bien, continuemos. Hay más obstáculos. Y ahora les invito a que vayamos a otro pasaje ahí en el Evangelio de Juan capítulo 20. Juan 20:11. Fíjense lo que dice. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuál es este último enemigo que yo quiero platicarles el día de hoy? La angustia y el temor. Vemos a una María que estaba angustiada, llena de toda angustia y de todo temor. Y la vemos que está frente a las mismas evidencias, incluso está frente al mismo Señor Jesús y le está hablando y le pide que viera porque ella no era capaz de reconocerlo. Y pensó que ella estaba pensando que se habían robado el cuerpo. Yo quiero hacerte una invitación. Debes de estar atento a la voz de Dios. La oración no es un monólogo. Muchas veces pensamos que nosotros nada más estamos hablando, pero Dios nos está hablando.
El pastor Rafa nos hablaba muy bien de esto. Antes de orar, tenemos que escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Y muchas veces, por nuestras angustias, por nuestras aflicciones, María estaba tan angustiada que no veía el cuerpo, estaba tan afligida que ella pensaba que se lo habían robado, que no veía que el Señor mismo le estaba hablando. Y yo creo que hoy, muchas veces, tu sepulcro ya se ha abierto. Tu milagro está frente a tus ojos, pero no lo ves porque estás tan asustado. La crisis, el problema, y lo sientes tan grande que no eres capaz de ver que el mismo Señor Jesús está a tu lado y te está respondiendo y te dice, aquí estoy, aquí está todo resuelto. Deja de lamentarte por un momento, deja de estresarte. Mira al Señor Jesucristo y escúchale. Cree que lo que tú estás orando, ese ya es una oración contestada. Este es un gran enemigo de la oración. En verdad, hermanos, tengamos mucho cuidado. La angustia, el temor, muchas veces se apodera de nosotros y nos impide que nuestras oraciones sean contestadas. Esto me recuerda un pasaje que también me fascina. Es una de mis oraciones muy conocidas. Está en Hechos capítulo 12. Todos sabemos cuando Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia estaba reunida orando para que fuera libertado. Y me gusta cuando dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, fíjense, de gozo, que sabía que ya estaba libre, no abrió la puerta, sino corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y les dijo, y ellos le dijeron, estás loca, porque ella aseguraba que sí, que sí era Pedro. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Pero esta traducción, hay una traducción que me da dolor, porque no lo dicen como acá, es su ángel, sino dicen, es su espíritu, ha muerto. Ellos creían que en lugar de que Dios había respondido sus oraciones, ellos dijeron, ¡puf! Olvídate, mujer, demasiado tarde. Pedro ha muerto. Es su ángel el que tú has escuchado, es su espíritu. Y muchas veces así nos pasa en las oraciones. Estamos orando y estamos contentos ahí, rogando, clamando, pero la angustia, el temor se apodera de nuestras vidas y no nos damos cuenta que el Señor ya ha contestado nuestras oraciones. Yo te invito a que en verdad combatas estos enemigos, grandes enemigos de la oración. Y van así poco a poco avanzando y empieza con la tristeza. La tristeza te va a llevar a la tradición, a la costumbre. Ya vas, en tu tristeza vas a hacer las cosas como rutina. Ah, sí, es la hora de la oración. Hay que conectarse con los hermanos. No, 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 no. Siempre que tú entres a un lugar de oración, a tu cuarto de oración, debes de llegar con la expectativa de esperar la respuesta del Señor. No llegues así como sin nada. Llega con esa expectativa. Hoy Dios va a obrar y di eso y créelo. Hoy Dios va a hacer un milagro en mi vida, en el milagro de la persona que tú vas a orar. Porque si tú no vas esperando, vas a la tumba nada más como a ver qué pasa, nada más por costumbre, no, no vas a poder ver un milagro. Y la otra, recuerda, la persistencia. No porque digas, ah, ya llevo un mes, ah, ya llevo dos. No, no importa. El Señor muchas veces, Él quiere ver qué tan persistente eres. Y por último, no dejes que la angustia y el temor se apoderen de ti. Incluso ya en este instante, ya el Señor pudo haber respondido tus oraciones. Así que el reto que yo te lanzo en esta noche, el último reto es precisamente este, que cada vez que tú hagas oración, trates de eliminar todos estos grandes enemigos de la oración. Quita toda tristeza, quita toda costumbre, quita todo conocimiento que tú tengas. Sé persistente y no dejes que la angustia y el temor se apoderen de ti. Y yo creo que vas a poder tener oraciones victoriosas. Así que
yo te animo, yo te invito a que hagas esto, mi hermano, y que empieces a ver cambios en tus oraciones. Así que muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga y espero que estas breves palabras